cuando uno se pone una prenda y ya empieza a entender que no solo se pone una prenda porque es de color blanco y tiene una tela muy suave y le queda divina el fit, le queda divino el fit, uno tiene que pensar también en que esa prenda tuvo una historia para llegar hasta ti, o sea, tuvo una historia de producción de su materia prima, tuvo una historia de procesamiento, tuvo una historia de distribución, de transporte para llegar a tus manos. Entonces, yo quiero como dejar esa reflexión. ¿Qué historia nos queremos poner todos los días? Porque cuando yo me pongo una prenda, también me estoy poniendo toda la historia de esa prenda, todos los impactos que genera esa prenda, todas las posibles externalidades ambientales y sociales que tiene esa prenda. Bienvenidos a Neto Positivo. Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Neto Positivo. Mi nombre es Sebastián Moncada y hoy vamos a hablar sobre moda sostenible. Esta es una conversación donde vamos a mezclar muchos temas, desde la agricultura, los procesos industriales, la tecnología, la economía circular y un montón de otros temas que tienen que ver con la moda. Con frecuencia nos vestimos y no pensamos de dónde vienen las cosas que estamos vistiendo. En este episodio, pues la idea es explorar eso mucho más a fondo y pues también les anticipo que vamos a tener realmente dos episodios para cubrir este tema de una mejor manera. En el próximo episodio, bueno, en este episodio primero vamos a hablar sobre de dónde viene la ropa, de dónde viene, cuáles son sus impactos, por qué es importante entender pues todo el tema de la moda y sus implicaciones. Y en el próximo episodio vamos a hablar más sobre los negocios, la tecnología, vamos a hablar, por ejemplo, de fast fashion, qué es fast fashion y por qué está generando un gran impacto sobre el medio ambiente. También vamos a hablar sobre el e-commerce y cómo está cambiando la forma como consumimos y por qué esa forma puede no ser la más sostenible. Pero entonces, para este tema, hoy vamos a hablar con Diana. Diana, mira, Diana es una apasionada por la moda sostenible y bueno, voy a dejar que se presente. Diana, bienvenida a Neto Positivo. Hola Sebastiano, muchísimas gracias. Antes que nada, pues darte las gracias por invitarme, por pensar en mí para este episodio de moda sostenible. La verdad es que sí, como tú lo dices, soy una apasionada por este tema. Y bueno, para hablarles un poco sobre mí, pues yo soy el producto de muchas cosas. Yo estudié ingeniería química, luego me especialicé en ingeniería ambiental y ya de ahí empezó como mi camino profesional en sostenibilidad y cambio climático para corporativos de diferentes sectores económicos. En ese camino ya llevo casi 15 años y bueno, pues como desde que era una niña me he sentido súper atraída por la moda y la belleza. Hice un MBA en dirección y gestión de empresas de moda y belleza, cursos de estilismo de moda, maquillaje, cool hunting, en fin. Muchos cursos he hecho que me han ayudado a conocer la industria desde diferentes perspectivas. Y actualmente yo me encargo de incorporar criterios ESG en la gestión de inversiones de un asset manager latinoamericano. Además, soy consultora en imagen efectiva y estilo personal. Entonces, como pueden ver, tengo como mucha variedad de intereses. Y este tema en particular de la moda sostenible me encanta porque soy una convencida de que la industria de la moda necesita reimaginarse, necesita replantear sus estrategias comerciales. Y creo que la moda sostenible ofrece justamente esa oportunidad, la oportunidad de adaptar modelos de negocio a los desafíos ambientales, sociales y éticos a los que se está viendo enfrentada. Y claramente fomentar, por supuesto, la creatividad, la innovación para construir resiliencia y permanecer relevante en el mercado hoy. O sea, no solo dentro de 20 o 30 años, porque el cambio climático, por ejemplo, y sus impactos derivados no son una amenaza al futuro. O sea, la disrupción en las cadenas de suministro, los cambios en las tendencias de compra por un clima impredecible o por las mismas preferencias del consumidor, pues son impactos que estamos viendo y viviendo hoy. Entonces,
A mí la verdad me inspira la idea de trabajar por un futuro en el que la moda y la belleza no comprometan el planeta ni el bienestar de las personas. Genial, ese mensaje me encanta. Bueno, para hablar de este tema, pues para hablar del tema de impactos, yo he decidido como que hablemos primero de fibras naturales y luego hablemos de fibras sintéticas, porque también tenemos que hablar como de todo el ciclo de vida de productos. El ciclo de vida, pues para resumirlo, se refiere al impacto que tiene un producto en sus diferentes etapas, desde la producción de la materia prima hasta la disposición final, pasando por todo el tema del uso, el consumo. Entonces, pues como, digamos, es todo el ciclo del producto como tal. Hablemos un poco y para dar contexto a eso del ciclo de vida, me gustaría como que empezáramos contando, no sé, un ejemplo para que la gente pues como que logre entender como, por ejemplo, cuál es el ciclo de vida de un blue jean o cuál es el ciclo de vida de una camiseta, de cualquier prenda que quieras hablar. Súper, yo creo que sí, o sea, es súper importante que las personas que nos están oyendo conozcan como cuál es el ciclo de vida y claro que vamos a dar un ejemplo. Sin embargo, yo creo que me parece importante que empecemos a contarle a la gente de dónde vienen las fibras, o sea, de dónde se hace la ropa. Ya luego podemos entrar exclusivamente al tema de ciclo de vida. Entonces me gustaría, Sebastián, aquí, si me lo permites, empezar a hablar de las fibras Ujú. vegetales, las fibras sintéticas, las fibras artificiales, y así que la gente empiece a entender de dónde viene lo que se pone. Entonces, para empezar, anualmente la producción de fibras se divide en fibras sintéticas, que representan el 62% de la producción. Vamos a seguir con las fibras naturales, que es un 32%, y ya en fibras artificiales es alrededor del 6%. Entonces, si vemos, pues realmente las fibras sintéticas hoy representan un gran porcentaje en la producción de textiles. Y si ya nos vamos como a empezar a entender una a una, si vemos en las fibras naturales, pues las fibras naturales encontramos las fibras que provienen de los vegetales como tal y las fibras que provienen de los animales. Entonces, en las fibras vegetales básicamente están constituidas de celulosa y son aquellas que se van a extraer de diferentes partes de una planta, como pues me imagino que la mayoría de personas sabemos qué es el algodón, el lino, el cáñamo, el yute, el coco. Entonces, esto es lo que se conoce como fibras naturales vegetales. Y en el cultivo de fibras vegetales, por lo general, se utiliza agua para regar los cultivos en exceso. O sea, el consumo de agua para poder producir una fibra vegetal es muy alto. Y se contaminan además todo lo que tiene que ver con los suelos por fertilizantes químicos y obviamente el uso de insecticidas para combatir las plagas, porque son también sensibles claramente a este tipo de problemáticas. Si pensamos en hablar de uno de las fibras textiles, digamos, más comunes y que nos encontramos en muchas prendas de las que usamos, es el algodón, indudablemente. El algodón representa cerca del 25% de total de fibras usadas a nivel mundial. Tiene una producción alrededor de 25 millones de toneladas anuales y es la que mayor nivel de consumo de agua y productos químicos requiere para poder desarrollarse y crecer. Y eso tiene una particularidad además, y es que el algodón se produce en regiones secas y cálidas. Entonces, produciéndose principalmente en regiones secas y cálidas, pues necesita más agua. Entonces, eso ya va empezando a generar un problema clásico de estrés hídrico. Además, se estima que cerca del 2% del área cultivable en el mundo está cubierto por plantaciones de algodón. Y en algunos lugares como la India, por ejemplo, el uso ineficiente del agua hace que se necesiten hasta 20.000 litros de agua para producir un solo kilo de algodón. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, realmente es un consumo muy excesivo para producir un solo kilo de algodón. Por otro lado, pues además, como les venía diciendo, pues el cultivo de algodón no solo implica agua, sino que también implica un 10% de los pesticidas y el 16% de los insecticidas utilizados en el mundo. Entonces, la intensidad en recursos de un cultivo de algodón, pues realmente es alta. Y en contraparte, podemos encontrar a otra fibra natural como el cáñamo,
que es una de las plantas que crece más rápido, no necesita mucha agua, ni energía, ni pesticidas, ni fertilizantes. Se estima que el cultivo de cáñamo solo necesita el 25% del agua que requiere el cultivo de algodón y presenta un rendimiento por hectárea 3 veces superior al cultivo del algodón. Entonces, finalmente, si lo vemos, pues hasta ahora podría uno pensar que es mucho más sostenible, y, digamos, cultivar cáñamo para hacer prendas que cultivar algodón. Además, la planta de cáñamo también es muy buena para el suelo, puede cultivarse muchos años en el mismo sitio sin agotar el suelo, entonces se considera que el cáñamo es como una fibra ecológica. Y gracias a todas estas como propiedades del cáñamo, se han venido haciendo adelantos en la algodonización de la fibra de cáñamo, que podría pues esto abrir las puertas a un mercado de moda de alta calidad que ha sido actualmente dominado por el algodón. Entonces creo que el cáñamo empieza a ser una fibra como atractiva para aquellas marcas de moda que estén pensando realmente en hacer una transición a modelos de producción de materias primas más sostenibles. Muy Si vemos interesante. entonces, sí, sí, Ujú. eso te puedo contar como de las fibras vegetales. Hablemos un poquito también sobre las fibras animales. Por ejemplo, ¿qué Sí. encontramos dentro de las fibras animales? Y no sé, si me ocurre como el cuero, pero ¿qué otras fibras existen y cuál es su impacto también? Pues mira, en fibras animales, realmente las fibras animales, pues básicamente son del pelo de los animales, como la lana, o de las secreciones, como la seda, ¿cierto? La lana, la cachemira y otras fibras que se obtienen a partir del pelo de animales como tal, se consideran fibras naturales renovables. Claro, es el pelo del animal. Sin embargo, la cría extensiva de estos rumiantes para poder satisfacer la demanda mundial, pues tiene sus consecuencias desastrosas sobre el medio ambiente. O sea, en el caso de la lana, por ejemplo, se utilizan cerca de 1.000 millones de ovejas para producir la fibra. Entonces, la crianza de rumiantes para poder tener el pelo suficiente, para poder abastecer la demanda de fibra de lana, pues empieza a ser un tema preocupante. Las fibras digamos, son producidas por los rumiantes, que en sus tractos digestivos emiten cantidades de metano significativa. El metano, para los que no sepan, es un gas de efecto invernadero que tiene 25 veces mayor potencial de calentamiento global que el CO2. Entonces, imagínate esa cantidad de rumiantes para poder tener el pelo del animal comiendo todo el tiempo, alimentándose de hierba para poder hacer su trabajo, pues para poder que el pelo les crezca, etcétera, y, y generando metano todo el tiempo, que como les digo, tiene un poder de calentamiento global muy superior al del CO2. Adicional a eso, los animales también son sometidos a baños de insecticidas que contienen sustancias peligrosas no solo para los ganaderos, sino que sí, los residuos de esas sustancias químicas nocivas permanecen en la fibra e incluso pueden llegar a estar en la ropa que compramos. Entonces, fíjate que esto va como un impacto en cadena que si uno no lo mira desprevenidamente creería que se queda allá, el problema se queda allá con el ganadero, pero no, esto puede llegar hasta la ropa que nos estamos poniendo. Por otro lado, pues también esto se presenta el fenómeno de sobrepastoreo, que implica que la vegetación no tiene tiempo suficiente para volver a crecer antes de ser consumida y generando, por supuesto, que el suelo se debilite y que sea vulnerable a problemáticas como la erosión, la desertificación, etcétera. Está pasando en la región de la Patagonia, que está siendo afectada por la desertificación, precisamente porque hay Mm. sobrepastoreo de ovejas que se crían específicamente pues para la producción de lana. Entonces, esto no es algo que puede pasar en X cantidad de años, sino que ya está pasando y que ese sobrepastoreo está dejando claramente regiones como la Patagonia desertificadas. Y por su lado, por ejemplo, las cabras de Cachemira, que particularmente arrancan la hierba cuando se la comen de raíz, o sea, no la cortan, sino que la jalan como de raíz y hace que la hierba no vuelva a crecer. Entonces esto claramente cataliza la desertificación y cataliza la erosión. Entonces, esas son algunas de las problemáticas que tiene las fibras que provienen del pelo de animal, por ejemplo. En contraparte,
la alpaca, que es otro animal que produce la fibra con su mismo nombre, alpaca, requiere menos cantidades de agua y alimento también para sobrevivir y presenta un mayor rendimiento de su fibra. Entonces, se estima que la alpaca come entre el 1 al 2% de su peso corporal y produce suficiente fibra para fabricar más o menos de 4 a 5 suéteres por año. Mientras que la cabra de cachemira, como les decía, come el 10% de su peso corporal y requiere cerca de 4 años para producir un solo suéter. Entonces, yo creo que estas cifras nos van mostrando un poco cómo uno empieza a decantarse o cómo ciertas fibras pueden llegar a tener una connotación más sostenible que otras, precisamente por estos detalles, por cuánto alimento consume el animal, por cuál es el rendimiento de su fibra, por cuánto o cuál es el rendimiento real, de cuánto necesito yo para producir una prenda de ese animal. Entonces, creo que son datos que nos pueden ayudar como a empezar a tener una visión como más consciente de cuando vayamos a mirar la etiqueta de una prenda, realmente cuando vemos esa composición de quién estamos hablando y de qué impactos asociados podemos estar nosotros como financiando. La seda, por su parte, que es una fibra proteica que es hilada por los gusanos de seda y que se considera un recurso renovable y biodegradable, pues sí, se considera una fibra sostenible. Sin embargo, para producir seda convencional se utilizan productos químicos, entonces la seda orgánica, que no usa tantos productos químicos, pues suele ser una mejor, digamos, opción. La seda convencional tiene un tema, y es que la seda convencional mata el gusano de seda. Entonces ahí viene todo el tema, los defensores de los derechos de los animales, que obviamente prefieren las sedas peace silk, que así se llaman, y que permiten estas sedas, básicamente lo que tienen de particular es que permiten que el gusano de seda complete su ciclo de vida y evacúe como ese capullo de seda antes de ser hervido para producir la fibra como tal. Entonces empiezan a aparecer también como prácticas y técnicas que son más responsables y que permiten de alguna manera como producir la seda con menor impacto. Entonces, eso en cuanto a las fibras animales, y que por supuesto existe, como mencionabas ahorita, el cuero, pues que es la piel, y en ese caso sí ya los impactos serían peores porque aquí no necesitamos, si lo hacemos con P-Silk, no necesitamos matar el capullo, ¿cierto? No necesitamos matar el gusano, pero si vamos a utilizar la piel de un animal, pues no podemos dejarla al animal sin piel. Entonces, tienen otros impactos asociados a todo el tema de bienestar animal. Entonces, bueno, yo creo que aquí para resumir, te tengo que decir que si vamos a hablar del cuero, el cuero es como, tiene un impacto muchísimo más alto que lo que puede tener el pelo de un animal, la secreción de un animal o incluso las fibras vegetales, por todo lo que implica como su producción y también como teñirlo y utilizar una prenda pues como en ese sentido. Entonces, sí, eso es lo que te puedo decir de las fibras animales. Como que empezamos Súper. a ver un poco más, sí, empezamos a decantarnos un poco más por animales como la alpaca en vez de la cachemira, por ejemplo. Bueno, ahora quiero más mi busito que traje de Bolivia hecho de alpaca. No tenía ni idea de estos impactos de la alpaca. Además, Valorarlos. sí, y además, pues también son como hechos por comunidades aymara y demás, entonces es bien interesante. Y de hecho allá, digamos, son relativamente baratos, pero en el mundo son prendas muy costosas. Pero bueno, a mí también me gustaría como acá hacer una reflexión y es como que siempre habla o siempre, digamos, en la mente de la gente está que si un producto es natural, entre comillas, entonces ya es más sostenible que uno sintético. Yo creo que podemos volver a ese tema después de que hablemos de los sintéticos. Hablemos sobre las sintéticas, de dónde vienen, cuáles, digamos, cuáles prendas encontramos aquí en este mundo de las sintéticas y cuáles son los impactos asociados con su producción. Pues, Sí, yo creo que sí, o sea, para empezar, para terminar de cerrar este tema, yo creo que entonces están las fibras sintéticas, pero adicional a eso existen las fibras artificiales. Y las fibras artificiales tienen una particularidad, es que las fibras artificiales son manufacturadas por el ser humano, pero provienen de materia prima natural. Entonces,
La fibra artificial es una fibra que es hecha por el hombre, pero que su materia prima es natural, como la celulosa, que generalmente se obtiene de la pulpa de la madera, de proteína animal o de vegetal. Y digamos, lo que pasa con estas materias primas es que se someten a procesos físico-químicos y de ahí es que se pueden obtener las fibras. Estas fibras se desarrollan como respuesta a la necesidad de tener filamentos más largos y más resistentes para tejer materiales textiles de calidad. Es decir, las fibras naturales son muy interesantes, han existido siempre, pero digamos que por la evolución y lo que hemos vivido, pues empezaron a necesitarse tejidos más resistentes y yo creo que ahí es donde nace como esta necesidad. Aquí, principalmente en las fibras artificiales, se conocen mucho las fibras de rayón y las fibras de acetato. Son fibras, digamos, muy conocidas, particularmente el rayón, al que también pertenecen fibras como la viscosa, que yo no sé si has visto, pero cuando uno ve la etiqueta de lo que compra, muchas veces aparece viscosa, o puede aparecer también en otros casos el modal, que también es otra que se deriva del rayón, y estas fibras se producen a partir de fibras de celulosa procesada. Entonces, generalmente, como les digo, derivada de la pulpa de la madera. Y este rayón se crea con el propósito de sustituir la seda a finales de 1800. Entonces, es la primera fibra celulósica producida por el hombre. Esa es como el hito del rayón. Y su popularidad en el mercado, ¿a qué se debió? A que tenía un precio competitivo y a las propiedades técnicas que tiene el rayón. Es la transpirabilidad, que a veces me cuesta decir esa palabra, la suavidad, la comodidad y la facilidad también para ser teñida. Entonces, de ahí como que nace el rayón y bueno, es la primera fibra celulósica que produce el hombre. Para producir rayón, entonces la celulosa pasa por un proceso en el que se requiere energía, se requiere agua, se requiere productos químicos como ácidos, disolventes, que claramente pueden ser súper tóxicos para los seres humanos y no solo para los seres humanos, sino también para el medio ambiente. Y otro problema medioambiental súper relevante que plantea esta producción de rayón es la deforestación masiva, que como la celulosa de dónde viene, pues de los árboles. Entonces, ¿qué está pasando? Que se plantan árboles exclusivamente, pues para producir celulosa y luego que se convierta en el textil. Entonces, cada año se talan miles de hectáreas de selva tropical para poder plantar árboles que se utilizan específicamente para fabricar rayón y solo un porcentaje muy pequeño de esta madera se obtiene a partir de prácticas, digamos, forestales sostenibles. Entonces, esto no solo tiene problemas, digamos, de uso de recursos y de que los recursos los productos sean tóxicos, sino que también está conllevando un problema de deforestación. Sin embargo, pues se han desarrollado, pues con base en todos estos impactos que hemos mencionado, se han desarrollado procesos para obtener rayón con menos impacto ambiental, como es el caso del lyocell, que es una fibra que se obtiene a partir de un proceso de fabricación que no crea subproductos nocivos y que utiliza 20% de agua menos que la usada para la producción de algodón. Y los disolventes que intervienen en su fabricación no son tóxicos y pueden recircularse una y otra vez. ¿Qué significa? Que no se liberan al medio ambiente una vez finaliza un ciclo de proceso. Entonces, este tema de recirculación también hace como interesante el proceso del lyocell. Y adicional a eso, la fibra es 100% degradable, es compostable y se obtiene también de eucaliptos procedentes de bosques con certificación sostenible. Entonces, digamos que el lyocell nacen como una alternativa también a los procesos de rayón que tienen mayor impacto ambiental. Entonces, sí quería, como antes de entrar a las fibras sintéticas, como darles a conocer que también existen las fibras artificiales y que esas fibras artificiales, pues su materia prima principal es la celulosa y la celulosa que viene de las plantaciones forestales. Ok, y hablemos un poco de esa distinción. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia entre las fibras Sintéticas y las sintéticas y artificiales. las fibras artificiales? Sí. Listo. Entonces, las artificiales, como les digo, su materia prima principal es la celulosa. O sea, es creada por el hombre a través de procesos de transformación con procesos físico-químicos, pero su materia prima principal es la celulosa. Si vamos a hablar de fibras sintéticas,
ya nos estamos encontrando con fibras sintéticas que se producen a través de procesos de síntesis química y que utilizan materias primas ya no como naturales, como la celulosa, sino que estamos aquí utilizando materias primas como el petróleo y sus derivados. Entonces, esa es la gran diferencia, la materia prima de la cual se produce la fibra. Las fibras sintéticas representan más del 50% de las fibras producidas para ropa y muebles. Entonces, las fibras sintéticas son las de mayor producción y uso a nivel mundial y se clasifican de acuerdo a los polímeros que las componen. Las principales fibras sintéticas que uno puede encontrar en el mercado son el nylon, el rey, que es el poliéster, y las fibras acrílicas. Pues yo no sé si también ven, pero la mayoría de ropa o de etiquetas que uno ve es como poliéster 95, poliéster 90, poliéster 70, o sea, el poliéster realmente es una fibra muy usada. Estas fibras, en general, las sintéticas, se caracterizan por tener un peso específico bajo, entonces eso les permite tener alto rendimiento en los tejidos, tener mayor termoplasticidad, repelen el agua, son fáciles para lavar y también digamos que hay resistencia al desgaste por el uso. Y por otro lado, esa repelencia al agua hace también que las fibras sean difíciles de teñir, entonces ahí entra ya otro mercado que es el de colorantes especiales que se utilizan específicamente para teñir estas fibras sintéticas. Digamos que particularmente el poliéster, que es una fibra, como les decía, sintética, la más utilizada a nivel mundial, se estima que la fibra puede estar, pues uno la puede encontrar en más de la mitad de la ropa que usa y pues esta fibra su producción es intensiva en recursos fósiles. Cerca de 70 millones de barriles de petróleo se utilizan para producir poliéster. Es decir, es como 0,2% de la producción total de petróleo mundial se va a producir poliéster. Y esto representa 3 veces más emisiones de gases de efecto invernadero, por supuesto, que lo que puede generarse en la producción de algodón. Entonces, digamos que esto también es una diferencia importante en las fibras sintéticas versus las naturales, por ejemplo, y es esa contribución al cambio climático por el origen de su materia prima. Además, el poliéster no es una fibra biodegradable, se necesitan hasta 200 años para que el poliéster se descomponga. Y por otro lado, cada que tú lavas una carga, pues tú metes a lavar una carga de ropa de poliéster, se pueden vertir hasta 700.000 microfibras. Y estas microfibras llegan a los océanos y asimismo pues pueden llegar a la cadena trófica fácilmente. Entonces, ese es otro problema de las fibras sintéticas, que cuando las lavas generan microfibras y pues eso puede llegar incluso a la cadena trófica o alimenticia. Entonces, bueno, gran problemática. Con base en toda esta situación y con el objetivo, obviamente, de lidiar con ella, la industria del plástico ha desarrollado fibras de poliéster reciclado. No sé si lo has escuchado, Sebastián, pero sí, la camiseta de poliéster reciclado, tarará, que es un tipo de poliéster que se fabrica a partir de materiales plásticos que son reciclados, como botellas o como restos de materiales pues, de productos textiles como tal. En lugar de, digamos, este proceso, en lugar de utilizar materias primas vírgenes, es decir, en lugar de utilizar el petróleo y sus derivados, lo que hacen es utilizar poliéster reciclados, o sea, es decir, materiales reciclados, y con esto, digamos que, ¿cuál es el impacto que se mitiga? Se mitiga el impacto del consumo de la materia prima virgen, uso de energía también, emisiones de gases de efecto invernadero, porque son 79% menos de emisiones versus hacer poliéster virgen, contaminación del agua y contaminación del suelo y por supuesto se limitaría la cantidad de residuos plásticos que terminan en rellenos sanitarios o incluso en el océano. Pero ¿cuál es el punto con este tema? O sea, si bien estamos diciendo que versus la producción de poliéster virgen se tiene una disminución de impactos ambientales, finalmente, hoy en día, si de una botella, 2 o 3 botellas de PET, yo puedo sacar una camiseta, esa camiseta no está de un 100% confeccionada con poliéster reciclado. A eso le van a meter, no sé, quizás una fibra con elastano, le van a meter quizás algodón, le van a poner botones, le van a poner quizás una cremallera, en fin, le van a meter una mezcla
de otros textiles y esto lo que hace es dificultar el reciclaje. Es decir, cuando tú conviertes una botella en una camiseta de poliéster con otras mezclas, ya lo que estás haciendo básicamente es que al relleno sanitario no va a llegar una botella de PET, sino que lo que va a llegar es una camiseta, porque tú compras la camiseta de poliéster reciclado con mezclas y hoy en día nadie está reciclando camisetas de poliéster para volverlas otra vez camisetas de poliéster reciclado. Entonces, creo que hay que coger con pinzas el asunto porque algo puede ser sostenible en un punto de la cadena y ahorita no, que nos vamos a meter con el ciclo de vida, digamos que lo podemos quizás aterrizar mucho mejor, pero una prenda puede ser tener prácticas sostenibles en una etapa del ciclo de vida, pero trasladar los impactos a otra etapa del ciclo de vida. Entonces yo creo que esto es súper importante, porque entonces el que hace camisetas de poliéster reciclado podría decir, no, pues es que yo soy súper sostenible. Ok, puede que en la fase por el ciclo, en la etapa de producción de las materias primas, estés usando material reciclado, check, ahí los impactos pueden disminuirse significativamente, pero en la etapa de uso, finalmente valdría más la pena dejar la botella de PET que se puede volver a reciclar y a volver a volver a hacer otra botella, que simplemente fabricar una camiseta que va a ir sí o sí al relleno sanitario. Entonces, hay que ser como muy conscientes de que las prendas tienen un ciclo de vida y que ese ciclo de vida tiene unos impactos ambientales asociados y que el hecho de tener prácticas sostenibles en una etapa no significa que la prenda sea sostenible per se. Significa que la prenda en X punto de su ciclo de vida tiene una disminución de impactos, pero puede que en otros hasta se exacerbe la generación de impactos. Entonces, yo creo que eso es una claridad que quería como dejarles, Sebastián, en ese punto, antes de que pasemos al ciclo de vida. Hablemos de una vez de ciclo de vida. Yo creo que lo Ujú. hemos tocado por los lados porque ya hablamos como el origen de las fibras, pero también hablamos sobre la disposición final. Pero bueno, y también empecemos si quieres dando un contexto de a qué nos referimos con ciclo de vida, pues. Listo, yo creo que como tú lo mencionabas ahorita, en general el análisis de ciclo de vida es una herramienta que se emplea para evaluar los impactos ambientales derivados de la producción, el uso, disposición final de un producto o de un servicio. Es decir, aquí vamos a evaluar la prenda básicamente de su cuna a su tumba. Entonces, esto es como en palabras coloquiales lo que les puedo decir. Es un análisis que involucra varias etapas y esas etapas del proceso, cada una tiene unos impactos asociados y esto es una herramienta que se llama análisis de ciclo de vida con la que lo que se pretende es evaluar los impactos de un producto, de un servicio en general. En este caso, como estamos hablando de moda sostenible, vamos a ampliar un ejemplo que es, digamos, conocido por todos y es un jean, pues yo creo que quien no ha tenido o quien no se ha puesto un jean en su vida, entonces yo creo que ese es el ejemplo que podemos dar. Un jean realmente, si bien es una prenda muy usada y que todos nos hemos puesto un jean en la vida, pues es también una prenda que tiene una muy grande huella ambiental. Entonces, empecemos si quieren. El ciclo de vida abarca, como les digo, diferentes etapas. En el ciclo de vida de un jean tenemos, por ejemplo, la producción de algodón como principal fibra que constituye la prenda. Tenemos la producción de la tela de algodón y confección de la prenda. Luego, todo lo que tiene que ver con el transporte y la venta en tiendas. Luego, finalmente, el uso por parte del comprador y ya la disposición final de la prenda. Los impactos ambientales digamos, de todo este ciclo van a variar a lo largo del ciclo y también van a variar dependiendo como de las prendas también pues de las prácticas que se tengan en cada uno de los talleres de confección. ¿Cuáles son los primeros, digamos, como los principales impactos en cada una de las etapas? Pues mira, en la producción de algodón, que es como lo primero, porque es la fibra natural, vegetal en este caso, con la que se fabrica el blue jean o el jean, el cultivo de algodón ya lo había tocado, creo que más al principio de la conversación. Es un cultivo muy intensivo en el uso de agua y pesticidas. Para producir un jean se requiere aproximadamente 1,5 kilos de fibra de algodón en bruto. Entonces es como empezamos a dimensionar un poco qué se necesita de algodón para hacer una fibra, para hacer un jean, perdón. Luego
vemos todo el tema del impacto en el recurso hídrico, que según la WWF dice que se estima alrededor de 2.700 litros de agua para producir suficiente algodón para un solo jean. Entonces, esto representa cerca de un 70% del consumo total de agua en todo el ciclo de vida. Entonces, es importante como tener esa cifra en la cabeza porque si uno va a pensar en el ciclo de vida de un jean, el impacto ambiental principal de la producción de la materia prima está en el uso intensivo de agua. O sea, el 70% del consumo total del agua que se gastó un gin en todo su ciclo de vida está en la producción del cultivo, o sea, en la producción de la materia prima para hacer la fibra. Entonces, esto es relevante y es de verdad como un impacto preocupante, además como por todo lo que ya les hablé del algodón. Y además, también lo habíamos mencionado, se utilizan grandes cantidades de pesticidas y también de fertilizantes. En temas de cambio climático, por ejemplo, un jean en todo su ciclo de vida genera alrededor de 3 kilogramos de CO2 equivalente por jean. Entonces, esto representa solo el 10% del total de las emisiones de efecto invernadero que podemos encontrar en el ciclo. En cuanto al procesamiento y a la fabricación, el proceso y fabricación del gin implica uso de energía, uso de agua, productos químicos y según un análisis que salió y que realizó Levi's, en esta etapa se pueden generar hasta 14 kilogramos de CO2 por gin. O sea, esto representa más o menos un 40% de las emisiones totales en el ciclo de vida. Entonces, si lo comparamos con la producción de algodón, uno diría, bueno, la producción de algodón, el impacto más significativo está en el consumo intensivo de agua. Mientras que si nos vamos para el procesamiento y en la fabricación, ahora sí, de la, fibra, de la tela y posteriormente de la prenda, pues finalmente nos vamos a encontrar con que hay un impacto significativo en contribución al cambio climático. Entonces, ¿por qué? Pues porque es el 40% de todo el ciclo. Por otro lado, en cuanto a consumo de agua en esta fase específica, en esta etapa de procesamiento y fabricación, tenemos que es el 10% del total del ciclo de vida, o sea, el 10% del consumo de agua. Entonces vemos que seguramente comparado con la producción de algodón, pues parece como un poco significativo. O sea, se utilizan aproximadamente 280 litros de agua por gin, mientras que estamos hablando arriba que se necesita 2.700 litros de agua para producir suficiente algodón, ¿cierto? Entonces, bueno, esto por un lado, o sea, digamos que pareciera que el agua en el tema de procesamiento y fabricación en cuanto a consumo no es tan relevante, pero aquí hay un tema, y es que el proceso de teñido del jean puede ser altamente contaminante, ya que los tintes y los productos químicos que se utilizan en ese proceso a menudo terminan en cuerpos de agua cercanos. Entonces aquí es donde está el tema. O sea, si bien el consumo no es un problema, sí podría ser un problema la cantidad de tintes y productos químicos que se utilizan para hacerle el acabado a la prenda. Entonces eso también es importante como tenerlo en el radar. O sea, no es solamente el consumo de agua, es que estamos utilizando productos que van a ser tóxicos y que desafortunadamente terminan en cuerpos de agua con las catástrofes que ustedes se puedan imaginar en los ecosistemas. Entonces, eso es un punto importante de esta fase de proceso de fabricación. Luego vamos a la distribución y a la venta a mayoristas y minoristas, y es que aquí el transporte de los jeans desde las fábricas hasta estos retailers, vendedores, etcétera, y luego a los consumidores finales, contribuye al 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el total del ciclo de vida. Y esto claramente se exacerba por los envíos internacionales, los envíos nacionales, junto con el transporte terrestre, claramente. Y eso es lo que, esas son como las principales fuentes de emisión que representan, digamos, este número o esta contribución más bien a la huella de carbono de la prenda. Ya si vamos a hablar del uso como tal, pues durante la fase de uso, los jeans también pueden generar impactos ambientales adicionales, pues porque uno en la casa lava los jeans que se pone. Entonces, según la EPA, que es la agencia internacional, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y el análisis de ciclo de vida que les mencioné que había hecho Levi's, el lavado de un jean puede consumir alrededor de 860 litros de agua en el total del ciclo de vida. Eso obviamente va a depender de
con cuánta frecuencia tú laves el jean, cuál es el tipo de lavado que le hagas al jean, pero digamos que en general esto fue como lo que arrojó el estudio que hizo Olivares. Y en esta etapa particular se producen el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero que pueden llegar a ser como 12 kilogramos de CO2 por jean. Entonces también hay una contribución importante en temas de cambio climático y por el otro lado el agua también empieza a ser como un factor más relevante. Y si ya nos vamos al fin de la vida útil y a la disposición final de la prenda, pues cuando el jean termina su vida útil, ya no nos lo queremos poner o ya definitivamente no da más, pues lo usual es que terminen en rellenos sanitarios, donde allá pueden tardar años en descomponerse debido a qué? A las mezclas del algodón con el poliéster. Entonces ahí donde está el punto. Puede que la tela, si fuera un jean como 100% algodón, quizás el tema no sería ese, pero finalmente como los jeans también tienen mezclas con poliéster, entonces terminan en un relleno sanitario y ahí, gracias al poliéster tardan mucho tiempo en descomponerse. Y la incineración, que es un método, un tratamiento de residuo, digamos alternativo, puede liberar muchos contaminantes al aire, pueden también generar contaminantes al suelo. Sin embargo, su impacto en cuanto a cambio climático no es tan significativo, ya que solo el 3% del total de emisiones de gases de efecto invernadero se podrían generar en el tema específico de incineración del jean. Y pues claramente también y también el cambio climático no sería, digamos, no se generaría tanto impacto en este asunto porque finalmente al final de la vida útil de un jean, pues el jean también puede ser reciclado y al ser reciclado, pues también puede disminuir como el hecho de irse a un incinerador y por lo tanto tener un impacto ambiental menor. Entonces, en resumen, si queremos como hacer un resumen de lo que es el ciclo de vida de un jean y sus principales impactos, pues definitivamente los principales impactos están en consumo de agua y en generación de gases de efecto invernadero. En consumo de agua tenemos que para generar un jean, o sea, para fabricar un jean, se requieren 3.772 litros de agua para un solo jean. Y en la generación de gases de efecto invernadero, tenemos que para fabricar un jean, tú puedes emitir 33 kilogramos de CO2 equivalentes. Entonces, esto es como el resumen de los principales impactos del ciclo de vida. Y si tenemos en cuenta que para el 2023 se produjeron alrededor de 3.200 millones de jeans a nivel mundial, el impacto de esta prenda es muy significativo, representando un consumo de agua alrededor de 12.000 millones de metros cúbicos de agua para producir los 3.200 blue jeans, o que es básicamente 12.000 millones de metros cúbicos de agua, es 15 veces la capacidad del embalse de Guatapé en Antioquia. Para los que no lo han conocido, vayan y lo conocen para que tengan una idea más o menos. Y la generación de 107 millones de toneladas de CO2 equivalentes anuales. Entonces, digamos que si cuando vayamos a comprar un jean, siempre pensemos en estas cifras, en Ujú. cuánto para producir un jean, cuánta agua y cuánta contribución estamos haciendo al cambio climático. Entonces, creo que esto aterriza un poco más, Sebastián, el tema de producción, el tema de cada una de las etapas y como cuáles son sus principales impactos Me en cada encantan una de ellas. me encantan todas esas cifras que nos diste, es demasiado completo. Ahí a mí me preocupa un poco, estoy pensando como lo que la gente que nos esté escuchando en su casa estará diciendo, wow, o sea, entonces todo tiene un impacto, claro, porque por lo general somos ciegos ante estas cosas hasta que empezamos a como a explorarlas, a entenderlas y Claro. demás. Eh, pero no sé, digamos, para la gente que te esté escuchando, para tus familiares, amigos que de pronto saben muy poco de este tema, ¿cuáles son como las recomendaciones prácticas? Y acá pues, digamos, de una forma breve, porque la idea en el próximo episodio es como profundizar mucho más esas implicaciones prácticas, pero no quiero que la gente se vaya pensando como, wow, no, pues todo es malo, como cuando hablan sobre
que alimentarse y resulta que todo es malo porque todo, digamos, tiene un impacto para la salud, pero ¿cómo matizamos eso un poquito para la gente que está allá y está pensando en su consumo de ropa? Pues yo creo que sí, eso indudablemente en el otro episodio seguro vamos a tener más tiempo para hablar de eso, pero estoy súper de acuerdo contigo en que no cerremos el tema aquí y demos alguna esperanza de que todo no es malo, no, todo no es malo. Hay digamos, consejos que sí podemos darle a la gente, pues uno de ellos es que, no, pues comprar menos ropa definitivamente termina siendo una medida que va a contribuir necesariamente a que se genere menos impacto ambiental. Entonces, cuando uno compra menos ropa y usa más la que tiene, pues está dejando de contribuir a esa situación. Entonces, comprar menos ropa es una de ellas. También, obviamente, invertir como, como que detener el impulso a comprar lo que a uno le parezca lindo, sino que realmente algo que te guste y necesites. O sea, que cuando yo vaya a comprar ese jean realmente sea porque es un jean que me gusta, que yo necesito y que me lo voy a poner recurrentemente. Y no simplemente un jean que entonces salió el jean con el brilli brilli, no sé qué, y entonces yo lo tengo que tener y tengo que comprar ese jean y me lo voy a poner 2 veces y ya. O sea, es como pensemos un poquito realmente en cuántas ocasiones nos podemos poner una prenda para que esa prenda no se vuelva obsoleta tan rápido y finalmente una prenda, entre más accesorio tenga, más difícil es su reciclaje y su disposición final. Entonces, yo creo que invertir en ropa realmente como que usted sí necesite comprar calidad sobre cantidad, yo creo que eso es súper importante y el tema puede que a mucha gente no le guste, pero sí, es cuando yo voy a comprar una prenda que esté bien confeccionada, que la tela, fijarme en la etiqueta, cuál es su mayor porcentaje, qué fibras estoy yo, digamos, como financiando con esa compra. Eh, realmente el jean parece que a la primera lavada, porque me ha pasado, he visto como jeans en la primera o segunda lavada, como que el elastano, no sé qué le pasa, pero se vuelve, esa fibra, se vuelve como en montañitas y empieza el jean a verse como con unas arrugas que tú ya dices, no me quiero poner eso. Entonces también el tema de comprar como calidad sobre cantidad, o sea, es preferible meterle más plata a un jean más caro que finalmente terminar comprándome 5, que a la primera o segunda lavada ya la fibra no dé porque tenga un desgaste inusual porque su calidad no es la apropiada. Entonces, creo que esa podría ser otra recomendación, buscar certificaciones que en el próximo episodio quizás vamos a tocar más de ese tema de qué certificaciones existen, pero también buscar que la prenda tenga algún tipo de certificación en de dónde proviene el algodón, dónde se hace el algodón, dónde se fabrica el algodón. Y claramente si existen ropas de marcas sostenibles hoy locales, pues también explorar esas opciones. Yo sé que uno siempre va como al centro comercial y están como las grandes marcas, pero también empezar a explorar como en ese mercado local qué opciones hay y como les digo, así cueste un poco más uno saber efectivamente qué es lo que está financiando, porque usualmente esas marcas que dicen ser sostenibles quizás tengan mayor información y divulguen más sobre todos sus temas de producción y tengan más trazabilidad de sus cadenas de suministro. Entonces, esa también podría ser como una recomendación, como para que la gente vea que hay alternativas y que pues como que no todo está perdido. Sí. En la preparación de este episodio también me hiciste una reflexión que me encantó y es como cuando nos ponemos ropa, estamos comunicando, ¿cierto? La ropa es una forma de comunicar, comunica más de lo que uno quisiera, comunica Sí, estatus, comunica un montón de cosas. sí. Me acordé de una historia, pues un amigo me decía, Seba, siempre te pones la misma chaqueta y yo, parce, sí, estoy feliz porque, o sea, es como, es mi forma de decirle al mundo, no necesito más y también no quiero consumir por consumir, porque esta chaqueta está súper bien. Hablemos, cuéntanos esa historia, ¿qué comunica uno con la ropa y cómo podemos, no sé, qué implicaciones tiene eso?
en la moda Sí, yo sostenible. estoy súper de acuerdo, Sebastián, con eso que estás diciendo. Yo creo que para mí la moda el estilo, la ropa que me pongo definitivamente habla de mí sin yo decir nada. Es decir, cada que yo me levanto por la mañana y me pongo la ropa, yo me estoy vistiendo para comunicar algo que quiero, no sé, lograr ese día. Yo me he visto con un propósito de proyectar algo buscando lograr unos objetivos. Y yo creo que si la ropa se empieza a ver como esa herramienta, yo creo que uno se vuelve un poco más consciente de la manera en cómo se viste. Y me gustó mucho eso que dijiste de como yo necesito poco, o sea, no necesito mucho para vestirme, comunicar quién soy y qué quiero lograr. Entonces, creo que cuando uno se pone una prenda y ya empieza a entender que no solo se pone una prenda porque es de color blanco y tiene una tela muy suave y le queda divina el fit, le queda divino el fit, uno tiene que pensar también en que esa prenda tuvo una historia para llegar hasta ti, o sea, tuvo una historia de producción de su materia prima, tuvo una historia de procesamiento, tuvo una historia de distribución, de transporte para llegar a tus manos. Entonces, yo quiero como dejar esa reflexión qué historia nos queremos poner todos los días, porque cuando yo me pongo una prenda también me estoy poniendo toda la historia de esa prenda, todos los impactos que genera esa prenda, todas las posibles externalidades ambientales y sociales que tiene esa prenda. Entonces, aquí la reflexión es empezar a sembrar esa semilla de conciencia de qué historia me quiero poner hoy. Entonces, creo que eso puede ayudarnos mucho a ir todos los días siendo un poco más conscientes de cuáles, de por qué se motivan nuestros impulsos de compra, qué estamos buscando cuando compramos una prenda y realmente tener muchísimo más conciencia en cuánto tiempo va a quedarse esta prenda conmigo. O sea, porque creo que eso no puede tomarse tan deportivamente como cuando te dan un vaso desechable para tomarte un tinto en algún evento y simplemente te terminas el tinto y lo botas, porque siento que hoy en día las prendas se están viendo así, se están viendo como la camisa que yo me pongo para ir a este festival y ya, se murió, la boté o la regalé o ya no sé qué se hizo. Entonces, siento que esto puede empezar a generar esa conciencia de verdad, qué historia me quiero poner yo todos los días. Genial, me encanta esa reflexión, me lo va a llevar. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, lastimosamente. Como mencionamos al principio, vamos a tener un segundo episodio también con Diana. En el segundo episodio vamos a hablar sobre fast fashion, vamos a hablar sobre negocios alternativos, por ejemplo, ropa de segunda mano, alquiler de ropa, todo eso alrededor del medio ambiente, por supuesto. Vamos a hablar sobre el impacto que tienen las plataformas digitales como TikTok, Instagram y demás en nuestro consumo, como sobre el medio ambiente. Y vamos a hablar también un poco sobre e-commerce, sobre cómo las devoluciones en los e-commerce están afectando al medio ambiente, certificaciones y vamos a dar más recomendaciones de cómo saber si una prenda es sostenible o no. También, pues, vamos a terminar con un poco de implicaciones prácticas, de recomendaciones para consumidores, fabricantes y distribuidores de ropa. Bueno, Diana, muchísimas gracias por este tiempo y nada, espero que también haya sido una conversación placentera para ti. No, no, muchísimas gracias a ti nuevamente, Sebastián. A mí este tema, como te digo, me encanta y no, pues quisiera seguir aprendiendo y seguir generando como esta conciencia y seguir inspirándome de esas marcas que sí están dando como pasos más decididos y contundentes en hacer que la moda se repiense, se reimagine y realmente no compita con el bienestar ni del medio ambiente ni de la sociedad. Ujú. Vale. Bueno, gracias también a los que nos escuchan. Si te gustó este episodio y quieres que más gente aprenda sobre este tema, califica y comparte nuestro podcast. Eso nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Hazle clic a la campanita para que no te pierdas de ningún episodio de Neto Positivo. Te invitamos a seguir la conversación en LinkedIn y en Instagram, donde nos encuentras como Neto Positivo. También puedes escribirnos a netopositivopodcast@gmail.com. Volveremos en 15 días con un nuevo episodio de Neto Positivo. Este podcast es producido por Juan Manuel Mejía y quien les habla, Sebastián Moncada. Agradecimientos especiales a Daniela Lopera.